Papá engañó a mi mamá cuando ella se estaba recuperando de un derrame cerebral. Ahora se están divorciando y papá me acusa de haber causado esto. Querido yo del futuro, si estás leyendo esto, espero que estés en un lugar mejor que en el que yo me encuentro ahora. Es 28 de septiembre de 2024, y tengo 17 años. He decidido escribirte estas cartas a ti, mi yo del futuro, porque necesito hablar con alguien que entienda todo sin juzgarme. ¿Y quién mejor que la persona en la que me convertiré? Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo comienzo a desenredar el lío que es nuestra familia? Supongo que debería comenzar con esto. Atrapé a papá engañando otra vez, pero esta vez fue mientras mamá se estaba recuperando de un derrame cerebral. Cuando lo confronté, nos dejó, simplemente empacó sus cosas y salió por la puerta. Y ahora me culpa a mí por arruinarle la vida y romper nuestra familia. ¿Puedes creerlo? Pero me estoy adelantando. Probablemente necesites un poco de contexto, ¿no? Vamos a retroceder un poco. ¿Recuerdas cómo mamá siempre solía decir que la familia es un tapiz de amor? Bueno, nuestro tapiz siempre ha estado un poco deshilachado en las orillas. Papá nunca estuvo realmente presente, incluso cuando estaba físicamente allí. Siempre fuimos mamá y yo contra el mundo. ¿Todavía recuerdas cómo se sentía, la calidez de los abrazos de mamá, el sonido de su risa durante nuestras noches de películas, el olor de su perfume cuando íbamos de compras juntas? Dios, espero que lo recuerdes, porque ahora mismo esos recuerdos son lo único que me mantiene cuerda. ¿Y papá? Bueno, yo del futuro, espero que hayas hecho las paces con el hecho de que nunca fue el padre que necesitábamos. Las interminables horas de videojuegos, los eventos escolares que se perdió, las promesas rotas, todo suma a una infancia de decepciones. Estoy escribiendo esta primera carta porque necesito que recuerdes cómo empezó todo, cómo pasamos de ser una familia feliz a esto. Necesito que recuerdes el dolor, la confusión, y sí, incluso la culpa. Porque de alguna manera, en medio de todo este caos, no puedo evitar preguntarme, ¿es todo esto mi culpa? Pero esa es una pregunta para otra carta. Ahora mismo, solo necesito que sepas que aquí es donde comienza el desmoronamiento de nuestra familia, la exposición de años de mentiras y el inicio de un viaje que nunca pedí tomar. Yo del futuro, espero que seas fuerte. Espero que hayas resuelto las cosas. Ahora mismo, estoy perdida, dolida y muy enojada. Hasta la próxima carta, tu yo de 17 años. PD, si has olvidado cómo ser valiente, recuerda a mamá. ¿Recuerdas cómo enfrentaba cada tormenta con una sonrisa? Somos su hija. Podemos hacerlo. Comentarios, dinosaurio gigante, ay, cariño, me rompe el corazón por ti. Nada de esto es tu culpa. Tu papá tomó sus decisiones y fuiste lo suficientemente valiente como para enfrentar la verdad. Policía de las relaciones, este formato de carta es poderoso. Es como si estuviéramos viendo tu viaje en tiempo real. Mantente fuerte, Ope. Estamos aquí para ti. Alex, puedo sentir el dolor y la confusión en tus palabras. Recuerda, no eres responsable de las acciones de tus padres. Te envío abrazos virtuales. Actualización 1, querida yo del futuro, mientras me siento aquí, con la pluma temblando en mi mano, estoy abrumada por una ola de enojo y dolor. ¿Recuerdas nuestra infancia, esa que ingenuamente pensábamos que era normal? Permíteme pintarte una imagen vívida de la dura realidad que soportamos, una realidad que aún hace que mi pecho se apriete. Mamá era nuestro ancla, ¿verdad? Siempre estaba allí con una sonrisa cálida y los brazos abiertos, un faro de luz en nuestro hogar. Las salidas de compras al centro comercial, donde nos probábamos atuendos ridículos y reíamos hasta que nos dolían los costados. Las noches de películas acurrucadas en el sofá, compartiendo un tazón de palomitas con mantequilla, esos momentos en el salón de belleza, chismeando como mejores amigas mientras nos arreglábamos el cabello. Pero no lo romanticemos demasiado. Futuro yo, recuerda, ella no era una persona a la que se le podía pasar por encima. Teníamos nuestros horarios, nuestros límites, y los respetábamos porque la respetábamos a ella, porque a diferencia de algunas personas en nuestro hogar, ella en realidad nos criaba. Ahora, papá. Dios, incluso escribir esa palabra hace que mi sangre hierva. Él no era un padre. Era una constante decepción. ¿Recuerdas cómo se encerraba en su cuarto, perdido en sus preciados videojuegos?
Las imágenes están grabadas en mi memoria. Papá encorvado en su silla de juegos, bañado en el resplandor enfermizo de la pantalla de su computadora, rodeado de bolsas de bocadillos vacías y latas de bebidas energéticas. ¿Cuántas veces llegamos a casa después de la escuela y lo encontramos exactamente donde lo dejamos esa mañana? La casa era un desastre, platos sucios amontonados en el fregadero, la ropa sucia desbordando del cesto. Ver a mamá llegar a casa del trabajo agotada, solo para encontrar la casa hecha un desastre y sin cena preparada. Las discusiones están grabadas en mi memoria. La voz de papá alzándose, poniendo excusas sobre cómo perdió la noción del tiempo. Mamá pidiéndole por enésima vez que simplemente ayudara, que fuera un compañero, un padre. Y luego, el gran final, la rabieta infantil de papá, saliendo furioso de la casa, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaban. Nos quedábamos con las secuelas, ayudando a mamá a limpiar el desastre que él dejaba atrás, tanto literal como emocionalmente. Era algo regular en nuestro llamado hogar. Una rutina retorcida que llegamos a esperar. Crecí, y la naturaleza tóxica de su comportamiento se volvió más obvia. Mamá le rogaba que consiguiera un trabajo, que ayudara en la casa, que estuviera presente en nuestras vidas. Sus excusas eran patéticas, risibles si no fueran tan indignantes. Estoy jugando para investigación, decía, sacando el pecho como si nos estuviera haciendo un favor a todos. Me ayudará cuando finalmente consiga un trabajo. ¡Qué broma! Lo único que investigó fue cómo ser una decepción de clase mundial. ¿Sabías que mamá me dijo una vez que papá solía tener un buen trabajo? Es difícil de creer, ¿no? El hombre que conocíamos, el eterno niño inmaduro, siendo en realidad un miembro productivo de la sociedad. Cuando ella se quedó embarazada de nosotros, lo despidieron debido a la reducción de personal en la empresa. Fue entonces cuando él sugirió que se hiciera un aborto. El pensamiento me revuelve el estómago. ¿Cómo pudo mirarla, llevando a su hijo, y pensar que éramos desechables? Hicieron un acuerdo en ese momento, un pacto que marcaría toda nuestra infancia. Mamá trabajaría para mantenernos y papá sería el padre que se quedaría en casa. Se suponía que sería temporal, solo hasta que él encontrara un nuevo trabajo. Pero lo temporal se convirtió en meses, luego en años, y esos años se convirtieron en toda nuestra infancia. ¿Recuerdas cuando teníamos 6 años, las burlas de nuestros compañeros de clase sobre nuestro papá sin trabajo, los susurros de sus padres en los eventos escolares, la vergüenza que se nos subía al rostro, y cómo intentábamos excusarlo? Decíamos, está entre trabajos. Ni siquiera se molestaba en levantarse temprano para llevarnos a la escuela. ¿Cuántas veces tuvimos que depender de la bondad de los vecinos para llegar? La señora Johnson, la de al lado, prácticamente se convirtió en nuestra chofer. ¿Y recogernos? Ni hablar, ¿cuántas veces nos quedamos sentados en las escaleras de la escuela viendo cómo los otros niños se iban con sus padres, preguntándonos si él se acordaría de nosotros esta vez? Y luego estuvo esa vez. Dios, me da rabia solo pensarlo. Llegamos a casa cansados y con hambre, y lo encontramos dormido en el sofá, el control de la consola aún en la mano, ajeno al mundo. Nos quedamos ahí, con la mochila puesta, el estómago rugiendo, mirando al hombre que se suponía debía cuidarnos. Mamá lo vio todo. Sabía que nos estaban descuidando, que nos estábamos criando solos mientras papá vivía en sus mundos virtuales. Por eso hizo las maletas y nos dejó. ¿Recuerdas nuestra estancia en la casa de los abuelos? Se sentía como un respiro de aire fresco, ¿verdad? Ya no teníamos que andar con cuidado, ya no había estallidos impredecibles. Podíamos ser niños, rodeados de amor y estabilidad. Pero luego él volvió, lleno de promesas y lágrimas de cocodrilo, jurando que cambiaría, que sería el esposo y padre que merecíamos. Como tontos, le creímos. O tal vez solo queríamos creerlo con tantas ganas que ignoramos la voz en nuestra cabeza gritando que nada había cambiado en realidad. Empezó a salir a correr, bajó de peso e incluso consiguió un trabajo. Esos fines de semana en el parque aprendiendo a jugar bádminton fueron una muestra de lo que pudo haber sido. Pero todo era una fachada, ¿verdad? Una actuación para atraernos de vuelta, para convencer a mamá de darle otra oportunidad. Porque en cuanto nos mudamos de nuevo con él, en cuanto se sintió seguro en su posición, el viejo papá volvió a aparecer. Llamadas secretas a altas horas de la noche, esa mirada distante en sus ojos cuando intentábamos hablar con él. Éramos invisibles para él otra vez,
Solo ruido de fondo en su mundo egocéntrico. Y mamá, pobre mamá. Sus sospechas crecían cada día más. La forma en que papá se sobresaltaba cuando sonaba su teléfono, las conversaciones en susurros que tenía cuando creía que nadie escuchaba. Intentó hablar con él al respecto, abordar la creciente distancia entre ellos, pero él la llamó paranoica y la acusó de no confiar en él, como si alguna vez le hubiera dado motivos para confiar. Pero la intuición de una mujer rara vez se equivoca, ¿no? El día que mamá encontró esos mensajes en su teléfono está grabado en mi memoria como un mal tatuaje. Todavía puedo escuchar el fuerte suspiro que dio al leer los mensajes. Ver cómo se le iba el color del rostro. El enfrentamiento de gritos fue algo que nunca habíamos presenciado. Mamá, generalmente tan tranquila, estaba llena de rabia y dolor. Sus voces subían cada vez más alto, las palabras se convirtieron en armas. Y luego el sonido, ese sonido nauseabundo de carne golpeando carne. ¿Recuerdas el miedo que nos invadió cuando vimos la nariz sangrante de mamá? La forma en que los ojos de papá se llenaron de pánico, dándose cuenta de que había cruzado una línea que nunca podría deshacer. Susurros urgentes en el auto de camino al hospital, en parte amenaza, en parte diciéndonos que guardáramos silencio. Teníamos miedo de que lo llevaran preso. Y en nuestras mentes infantiles, pensábamos que sería nuestra culpa. Así que nos quedamos callados, cargando el peso de su secreto como Atlas cargaba el mundo. Sus promesas después de ese incidente estaban tan vacías como sus disculpas. Juró que cortaría toda relación con su entrenadora personal, prometió que cambiaría, suplicó otra oportunidad. Y mamá le creyó. Pero lo peor estaba por venir. Esos viajes de verano a la cabaña de la tía Marí se suponía que eran nuestra escapatoria, nuestro trozo de normalidad esa tarde soleada en el bosque. Dios, desearía poder borrar esa imagen de mi memoria. La imagen de papá y María abrazados apasionadamente, ajenos al mundo que los rodeaba. La forma en que sus manos recorrían su cuerpo, el sonido de sus risas entrecortadas. Corrí de regreso a la cabaña, sintiendo como si llevara una bomba que podría destruirlo todo. Pensé que era la única que lo sabía, cargando este terrible secreto. Pero luego Larry los atrapó junto al lago. Los puños de Larry conectaron con el rostro de papá. Los gritos angustiados de mamá mientras los atacaba a ambos. Era como una escena de pesadilla. Marie, con lágrimas corriendo por su rostro, tratando de explicar. Mamá, su mejor amiga, la miraba con asco. ¿Y qué hizo papá? Trató de culpar a Marie, diciendo que ella dio el primer paso y que estaba borracho y confundido, como si eso lo absolviera de cualquier responsabilidad. El cobarde ni siquiera podía asumir sus acciones, no podía enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Siempre era culpa de alguien más, nunca la suya. Quise hablar en ese momento, decirles que no era la primera vez que los había visto en el bosque, pero las palabras se atascaban en mi garganta, ahogándome. Yo también era un cobarde, ¿verdad? Con miedo a las consecuencias de ser el que finalmente rompiera nuestra familia sin posibilidad de reparación. Así que me quedé en silencio, viendo cómo el corazón de mamá se rompía de nuevo. Ojalá hubiera hablado. Tal vez las cosas habrían sido diferentes. Tal vez mamá no habría tenido que sufrir durante tanto tiempo. Pero yo solo era un niño, asustado y confundido, tratando de aferrarme a la ilusión de una familia. La culpa de mi silencio todavía pesa sobre mí, un recordatorio constante de mi cobardía. Futuro yo. Espero que hayas encontrado la fuerza que me faltó en ese entonces. Espero que hayas aprendido a decir tu verdad, sin importar cuán dolorosa sea, porque el silencio fue lo que permitió que todo esto sucediera. Espero, futuro yo, que hayas roto el ciclo de secretos y mentiras que definieron nuestra infancia, que hayas aprendido a confiar, a amar, a ser vulnerable sin temor a la traición. Porque si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la verdad, no importa cuán dolorosa sea, siempre es mejor que una mentira cómoda. Hasta la próxima vez que tu yo de 17 años comente sobre Games of Thrones y los 7 infiernos. Esto es algo pesado. Tu papá suena como si fuera tan terrible como Jaffrey. Pero tú eres como Arya Stark, una sobreviviente. Mantén la cabeza en alto y tu espada afilada. El invierno llegó para tu familia, pero la primavera llegará para ti. Cat Mama 5, mi corazón se rompe por ti y por tu mamá. El comportamiento de tu papá es inexcusable y no tienes la culpa de nada de esto. Espero que ambas estén encontrando paz y sanación ahora.
Mantente fuerte, querida. Tú puedes con esto. Actualización. A mi querido yo del futuro, déjame contarte los eventos que destrozaron nuestro mundo, con la esperanza de que tú, mi yo del futuro, hayas encontrado algo de paz. Todo empezó con el derrame cerebral de mamá. Ese fatídico día está grabado en mi memoria como una cicatriz que se niega a desvanecerse. Recuerdo esa llamada telefónica y el miedo nauseabundo que me apretaba el corazón mientras esperábamos noticias. Mamá estaba tendida, inmóvil en una cama de hospital, tubos y cables enredándose a su alrededor como si fuera un espectáculo de marionetas. El doctor dijo que tuvo suerte de sobrevivir al accidente de auto causado por el derrame. ¿Suerte? Cuando pasas de ser una mujer independiente y vibrante a alguien que ni siquiera puede sentarse sin ayuda. La lesión en la columna que sufrió en el accidente la dejó postrada en cama, y cada pequeño movimiento le causaba un dolor insoportable. Nuestros días se llenaron del pitido de las máquinas, el olor a antiséptico y la preocupación constante de que las cosas nunca volverían a ser las mismas. ¿Y dónde estaba papá en todo esto? ¿Dónde estaba el hombre que prometió amar y cuidar a mamá en la salud y en la enfermedad? Oh, estaba ahí físicamente, pero emocionalmente, bien podría haber estado en otro planeta. Recuerdo llegar a casa de la escuela cada día, corriendo hacia la cama de mamá. Me sentaba con ella durante horas, hablándole, incluso cuando las medicinas fuertes la hacían entrar y salir de la conciencia. Aprendí a cambiarle los pañales, a masajearle los pies para mejorar la circulación. A los 16 años, me convertí en más padre de mi madre de lo que mi papá lo fue conmigo. Los abuelos se turnaban para quedarse con nosotros, ayudando a cuidar a mamá cuando papá estaba en el trabajo. Pero incluso con su ayuda, la tensión era palpable. ¿Recuerdas cómo papá empezó a quejarse apenas 2 meses después de la recuperación de mamá? Y se quejaba de los gastos, de cómo el seguro de mamá no cubría lo suficiente. Quería recordarle todos los años que mamá había cargado con esta familia mientras él se la pasaba jugando videojuegos. Pero me mordí la lengua, temiendo que un arrebato solo empeorara las cosas para mamá. Los abuelos le ofrecieron a papá dinero de su fondo de retiro. La abuela incluso le dio algunas de sus joyas para empeñar, todo para ayudar a cuidar a mamá, dijeron. Me pregunto si papá lo vio como una oportunidad en lugar del sacrificio que realmente era. Las quejas de papá se volvieron más frecuentes y sus demandas de dinero a mis abuelos, más insistentes, siempre en nombre de cuidar a mamá o pagar las cuentas. Pero algo no cuadraba. Ese hombre patético que había conocido toda mi vida, de repente tan preocupado por las finanzas, me hizo saltar las alarmas en la cabeza. Fue entonces cuando empecé a notar los cambios. Las llamadas telefónicas en secreto, los mensajes constantes, la forma en que inclinaba su teléfono cuando entraba en la habitación. Sabía que tenía que descubrir la verdad. Llámalo invasión si quieres, pero me sentía justificada. Esto se trataba de descubrir la verdad. Mamá estaba demasiado enferma para darse cuenta por sí misma. Así que revisé sus mensajes a través de su MacBook. El nombre de la mujer era Angie. Y por los mensajes que vi, estaba claro que no era una simple amistad inocente. Mi padre estaba teniendo una aventura. ¿Cómo se atrevía a hacerle esto a mamá, a nuestra familia otra vez? Y mientras mamá yacía en la cama, sin poder siquiera ir al baño sola, en mi enojo e ingenuidad, pensé que podría arreglarlo. Traté de conseguir el teléfono de papá para borrar todos los mensajes y bloquear a Angie, como si borrar las pruebas pudiera de alguna manera borrar la traición. Por supuesto, me descubrieron. Papá me confrontó, exigiendo saber por qué había tocado su teléfono. Yo estallé, le grité y le dije que sabía que estaba engañando a mamá de nuevo. Y luego, en un momento de pura furia, le revelé que había sabido de su aventura con Marie todos esos años atrás. Intentó defenderse, trató de decirme que era muy joven para entender, pero no lo acepté. Le dije exactamente lo que pensaba de él, cómo había fallado como padre y como esposo. Le dije cómo todos mis compañeros de clase tenían familias felices, como ninguno de sus papás había engañado a sus esposas. Le dije que me avergonzaba de tenerlo como padre, que desearía que nunca hubiera sido mi papá. No sé si realmente sentía todo lo que dije, pero el impacto fue inmediato e irreversible. Los ojos de papá, fríos, mientras declaraba que había terminado con nosotros. Lo observé en silencio, atónita, mientras empacaba sus cosas. Mi abuela suplicándole, preguntando qué estaba haciendo. Su respuesta,
por esto nunca quise tener hijos. Arruinan todo. Continuó diciendo que había hecho su mejor esfuerzo por estar ahí para mamá, pero después de mi arrebato, había terminado. Nos dejaba por Angie, quien realmente lo amaba. Me derrumbé en llanto, de repente aterrorizada de haber provocado esto, de que mi confrontación lo hubiera alejado. Pero abuela estaba ahí abrazándome, asegurándome que esto no era mi culpa. Llamó a papá un perdedor que había estado buscando una excusa para irse desde hacía mucho tiempo. Pero lo más difícil estaba por venir. Teníamos que decírselo a mamá, y solo la idea de perjudicar potencialmente su recuperación era casi insoportable. Esperamos a que llegara el abuelo, necesitábamos todo el apoyo posible para esta tarea imposible. Para nuestra sorpresa, mamá tomó la noticia mejor de lo que esperábamos. Me pidió que me acercara para que pudiera abrazarme. Me dijo que no tenía idea de cuánto dolor había estado guardando durante todos esos años. Me prometió que estaríamos bien sin él. Mis abuelos se mudaron de manera permanente para ayudar a cuidar a mamá. Comencé a dar tutorías después de la escuela para ganar un poco de dinero extra. A lo largo de todo esto, papá permaneció en silencio. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Intenté contactarlo algunas veces, incluso le envié algunos mensajes pidiéndole disculpas. La condición de mamá mejoró y recuperó su capacidad de caminar y moverse. Los doctores lo llamaron un milagro, pero yo sabía que era la fuerza de mamá lo que la sacó adelante. Y luego llegó el día en que mamá anunció que estaba solicitando el divorcio. No debería haber sido una sorpresa, pero de alguna manera aún se sentía monumental. Cuando mamá intentó contactar a papá sobre los papeles del divorcio, él finalmente rompió su silencio. Le suplicó a mamá que no siguiera adelante con el divorcio, inventando una patética historia sobre cómo Ángel lo había dejado solo unas semanas después de que se mudara, como había estado viviendo en un motel, demasiado avergonzado para regresar con nosotros. Afirmó que siempre pensó que mamá lo contactaría después de que se recuperara. Que podrían tener una conversación honesta, como si él mereciera honestidad después de todo lo que había hecho. Mamá le dijo que firmara los papeles o lo llevaría a la corte. Y entonces él volcó su ira sobre mí. Los mensajes y correos de voz comenzaron a llegar, cada uno más vitriólico que el anterior. Me culpó por arruinarle la vida, por causar su divorcio. Incluso dijo que ojalá nunca hubiera nacido. Mamá está furiosa, por supuesto. Dice que él solo es un manipulador que se niega a aceptar sus propios errores. Y lógicamente, sé que tiene razón, pero hay una pequeña voz traicionera dentro de mí que se pregunta, ¿tendrá razón él? Sé que no es verdad. Sé que sus acciones son las que llevaron a esto, pero la culpa, ahí está, persistiendo en el fondo de mi mente. Futura yo, espero que hayas encontrado una manera de silenciar esa voz. Espero que te hayas dado cuenta de que nunca fuimos culpables por las decisiones de papá. No lo obligamos a engañar. No le pedimos que se fuera hasta la próxima vez. Tu yo de 17 años comenta, reina de la terapia. Tu enojo es completamente válido y comprensible, pero por favor no dejes que te consuma. ¿Has considerado hablar con un terapeuta? Ellos pueden proporcionarte herramientas para ayudarte a procesar estas emociones complejas. Cortar en 3. Como padre, me horroriza el comportamiento de tu papá. Recuerda, un padre de verdad siempre pone a su hijo en primer lugar. Eres increíblemente fuerte por superar esto. Mantén la cabeza en alto, pequeña. Actualización 3. Querida futura yo, la ira que una vez me consumía ha comenzado a disminuir, reemplazada por una sensación de alivio y esperanza para el futuro. Déjame contarte estos momentos para que nunca olvides la fuerza que encontramos frente a la adversidad. Papá apareció en nuestra puerta. Su apariencia era muy diferente de la del hombre que nos había abandonado hace meses. El abuelo y la abuela fueron los primeros en confrontarlo. Sus instintos protectores se activaron de inmediato, negándose a dejarlo cruzar el umbral. Pero papá suplicó por una última conversación con mamá. Solo quiero disculparme, dijo, con la mirada hacia abajo. Por favor, solo dame esta oportunidad. Observé cuidadosamente el rostro de mamá mientras consideraba su petición. Después de un momento que se sintió como una eternidad, asintió, permitiéndole entrar a nuestra casa, una casa que ya no se sentía suya. Luego, en un movimiento que nos tomó a todos por sorpresa, papá cayó de rodillas ante mamá.
Las lágrimas corrían por su rostro mientras derramaba disculpa tras disculpa. Habló de arrepentimiento, de darse cuenta de lo que había desperdiciado, de la vacuidad de la vida sin nosotros. Eres la mujer perfecta para mí, soltó entre sollozos. Debí haberte valorado, haber valorado a nuestra familia. Estaba ciego, tan ciego. Él continuó explicando cómo su vida se había desmoronado después de dejarnos. Ángel, la mujer por la que nos había dejado, resultó ser nada como él la había imaginado. Su relación se desmoronó en cuestión de semanas. Me echó de la casa en medio de la noche, admitió, su voz apenas audible, no tenía a dónde ir, ni a quién recurrir. He estado viviendo en un motel barato, bebiendo hasta quedarme dormido cada noche. Miré a mi mamá, tratando de captar su reacción. Su rostro permanecía tranquilo, pero podía ver la tormenta formándose detrás de sus ojos. Había escuchado estas promesas antes, le había dado oportunidades una y otra vez. ¿Caería de nuevo? Ya basta, John, dijo. Su voz era firme y fuerte. Era la voz de una mujer que había redescubierto su valor. Se levantó lentamente. Del cajón a su lado, sacó un sobre manila, los papeles del divorcio. Creo que es hora de hacer esto oficial, ¿no crees? Papá balbuceó, intentando encontrar alguna manera de salvar la situación. Pero pensé, he cambiado. Lo juro. Podemos arreglar esto, ¿verdad? No, John, no podemos. Has tenido tus oportunidades, más de las que merecías. Es hora de seguir adelante. La actitud de papá cambió. El hombre destrozado fue reemplazado por la persona que conocíamos demasiado bien, la que siempre culpaba a los demás. Esto es tu culpa, escupió, señalándome con un dedo tembloroso. Si te hubieras mantenido callada, nada de esto habría pasado. Lo has arruinado todo. Antes de que pudiera responder, escuché risas. Para mi asombro, provenían de mí. Mis risas parecían romper la tensión en la habitación. Mamá se unió, sus risas se mezclaron con las mías, mientras papá nos miraba confundido y cada vez más enfadado. Los abuelos, que habían estado observando en silencio, no pudieron evitar soltar unas carcajadas también. Oh, John, dijo mamá, secándose las lágrimas de risa de los ojos. No has cambiado ni un poco, ¿verdad? Aún incapaz de asumir la responsabilidad de tus propias acciones. Sus palabras parecieron desinflar por completo a papá. Con manos temblorosas, tomó el bolígrafo que abuelo le ofreció de manera forzada y firmó los papeles del divorcio. Mamá, con la ayuda de su abogado, luchó por lo que merecía en el acuerdo de divorcio. El tribunal ordenó a papá pagar mis gastos universitarios hasta que me gradúe. Una pequeña victoria, pero significativa considerando sus años de abandono. Finalmente, los abuelos volvieron a su propia casa, pero los visitamos cada fin de semana. Mamá ha comenzado a buscar un nuevo trabajo, emocionada ante la posibilidad de volver a la fuerza laboral. Yo sigo dando tutorías después de la escuela, contribuyendo lo que puedo a nuestro hogar. Puede que no tengamos mucho en términos de riqueza material en este momento, pero somos ricos en las cosas que más importan. El otro día, mientras mamá y yo cenábamos, ella me miró con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, dijo, extendiendo la mano para apretar la mía. Has sido tan fuerte en todo esto. Lamento que hayas tenido que madurar tan rápido. Futura yo. Espero que estés leyendo esto desde un lugar de paz y felicidad. Espero que hayas conservado la fortaleza que encontramos durante este tiempo difícil. Hasta la próxima, tu yo de 17 años. PD, a cualquiera que esté pasando por algo similar, sepan que no están solos. Las cosas pueden parecer oscuras ahora, pero hay luz al final del túnel. Mantente fuerte. Busca ayuda cuando la necesites y nunca olvides tu valor. He estado siguiendo tu historia desde el principio y estoy impresionado por tu fortaleza y resiliencia. Tú y tu mamá han pasado por tanto, pero han salido del otro lado más fuertes. Tu viaje es inspirador y me alegra saber que ambas están en un mejor lugar ahora. Tu historia resuena mucho conmigo. Pasé por algo similar con mis propios padres. Y recuerdo sentirme tan perdida y enojada. Pero, como tú, encontré una fuerza que no sabía que tenía. Tu publicación me da esperanza y me recuerda lo lejos que he llegado. Gracias por compartir tu historia. Sigue resurgiendo de las cenizas.
Lo estás haciendo increíble.